donde ponemos algunos conceptos básicos sobre la cuestión de los resultados de aprendizaje. Entonces, no sé si la quieres compartir tú, Eli, o la pongo yo. Si quieres la comparto yo. Ok. Ya la tengo abierta. Ajá. Muy bien. Muy bien, ya la tenemos todos en pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Nos hicieron llegar unas preguntas que no sé si también las tengan a la mano, para más o menos irnos metiendo en el contexto de lo que queremos hablar de los resultados de aprendizaje. Así es. Bueno, las preguntas eje o la inquietud a resolver el día de hoy en este tiempo es cómo redactar resultados de aprendizaje, cómo evaluarlos, las estrategias las estrategias de aprendizaje que favorecen estos resultados de aprendizaje y también una construcción del perfil del egresado. Todo esto entendemos que es a raíz de una solicitud de su Ministerio de Educación, de cambios que están teniendo en su sistema educativo ahí en Colombia. Entonces, les queremos comentar que a partir de estas inquietudes, nosotros, por supuesto que les podemos apoyar con esta parte de los resultados de aprendizaje y perfil del egresado, porque nuestra misión es, bueno, o muy gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con la elaboración de exámenes. Nosotros como exámenes nos encontramos al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes como diseñadores o futuros diseñadores de planes y programas de estudio se van a encontrar al inicio de este itinerario educativo, ¿no? Entonces, sin embargo, ambos, el inicio y el final, se unen porque tiene que ver con qué se va a enseñar, a quién, para qué, ¿no? Y cómo. Entonces, nuestra presentación viene de una presentación de elaboración de exámenes, pero ustedes tómenlo o váyanlo transformando, o el contenido que necesiten para este inicio, no al final, al inicio, ¿no? Para la elaboración de planes y programas de estudio que vayan necesitando. Entonces, bueno, este es el punto de partida, tanto para los planes y programas de estudio como para hacer una evaluación, sobre todo para hacer el diseño de un instrumento de evaluación, que es en lo que nosotros somos especialistas. Algo que es importante que tengamos claro es cómo, no cómo. Vamos a ver cómo se redactan los resultados de aprendizaje, pero tenemos que tener claro qué es un resultado de aprendizaje. El problema que tenemos regularmente cuando trabajamos con tablas de especificaciones y con resultados de aprendizaje es que las tablas de especificaciones incluyen características, sobre todo en términos educativos. En psicología significan otras tantas cosas, pero en términos educativos, las tablas de especificaciones incluyen básicamente el temario que queremos evaluar en términos de conocimientos, competencias, aprendizajes en general, ¿no? Entonces incluimos el tema, el subtema y el resultado de aprendizaje. Esto genera muchos problemas de repente cuando por primera vez vamos a trabajar con los resultados de aprendizaje, porque si lo que queremos evaluar es el resultado de un curso, un ciclo escolar, pues a veces lo que hacemos es tomar el curso escolar, el programa del curso, tal cual, como está escrito, y entonces lo vaciamos en una tabla y ahí tenemos temas, subtemas, pero en vez de tener resultados de aprendizaje, lo que habitualmente tenemos son objetivos generales y objetivos específicos. Entonces los objetivos, a diferencia de los resultados de aprendizaje, son, perdónenme la expresión, son como buenos deseos, porque es lo que esperamos a futuro que el alumno llegue a lograr después del curso. El alumno llega, el estudiante llega con ciertas características y esperamos que después del curso, después de nuestra intervención, tenga ciertos conocimientos como producto de ese curso, ese taller o ese ciclo escolar. Entonces están redactados a futuro, ¿no? El alumno comprenderá tal cosa, entenderá tal cosa, distinguirá, quién sabe qué, lo vemos como un buen deseo que ojalá y el alumno lo consiga, ¿no? El resultado de aprendizaje no, el resultado de aprendizaje es
es algo que se redacta más en términos de lo que el alumno tiene que realizar como producto de su aprendizaje. Es como la operacionalización de una conducta. Si el alumno, yo necesito que el alumno me demuestre si sabe utilizar instrumental médico, por ejemplo, entonces el resultado de aprendizaje incluiría algo así como emplea instrumental quirúrgico adecuado en casos específicos. Porque lo que yo quiero ver es que el alumno me demuestre qué utensilios o qué herramientas quirúrgicas va a utilizar dependiendo del caso que tenga. Necesito que el alumno lo haga. No necesito que el alumno o no voy a pensar que el alumno podría hacerlo. No, lo que yo necesito es específicamente en el resultado de aprendizaje, qué situaciones tiene que manifestar el alumno para demostrarme que se aprendió. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Entonces, la redacción no es una cuestión, insisto, como en un objetivo específico o un objetivo particular un objetivo general de aprendizaje, ¿no? En el que ponemos como el buen deseo. Aquí tenemos que poner una acción concreta y por lo tanto los resultados de aprendizaje son específicos para cada una de las cosas en particular. Esto que ven ustedes en pantalla es un esquemita que nosotros utilizamos para el desarrollo de instrumentos y también nos sirve para el desarrollo de los resultados de aprendizaje. Primero, definir qué es lo que quiere evaluar. Conocimientos, habilidades, destrezas, desempeño, valores, opiniones, personalidad, lo que ustedes quieran. Aquí hay algo importante que aclarar y que siempre procuramos nosotros decírselos. En términos de evaluación educativa, a veces nos complicamos un poco porque no sabemos bien cómo evaluar ciertas cosas, pero es posible evaluar todo. En psicología evaluamos personalidad, inteligencia, percepción, motivación, frustración, ansiedad, en fin, una serie de cosas. Podemos construir exactamente lo mismo para las cuestiones de aprendizaje, siempre y cuando tengamos bien definido qué. Entonces, el qué lo tenemos que definir como grupo colegiado. ¿Qué voy a evaluar? Conocimientos, habilidades, destrezas, desempeño. Y lo tengo que definir con un equipo de trabajo. ¿A quién voy a evaluar? Principalmente tengo que tener claro quién es el objeto de esta evaluación. Los alumnos, los profesores, el plan de estudios, en fin. No puedo moverme de la definición, ¿eh? ¿A qué me refiero? Si yo definí que lo que voy a evaluar es a los alumnos, no puedo utilizar el instrumento para evaluar a los alumnos, también para evaluar a los profesores, porque estaría haciendo una evaluación injusta. Tengo que utilizar para evaluar a los profesores un instrumento diseñado para evaluar profesores, no para evaluar alumnos. Eso es muy, muy importante. Siguiente. ¿Para qué los voy a evaluar? ¿Qué voy a hacer con los resultados? O sea, ¿qué quiero hacer con eso? Necesito saber si aprendieron a hacer operaciones matemáticas con números de 3 cifras, o sea, 3 dígitos. Perfecto. ¿Y qué gano con eso? ¿Qué voy a hacer con esa información? Esa información me sirve como un prerequisito para ingresar a un nivel de estudios, me sirve para que entiendan el siguiente tema, me sirve porque es fundamental para que puedan seguir la conexión de los demás conocimientos. Si no tengo claro para qué, la evaluación se pierde. Y ya una vez que tengo definido qué, a quién y para qué, entonces el cómo es lo de menos. Aquí vale la pena aclarar algo. A veces hay personas que piensan que los resultados de aprendizaje se utilizan específicamente para construir reactivos de opción múltiple y exámenes objetivos, pero no, los resultados de aprendizaje nos sirven para una rúbrica, para un quiz, para un ensayo, para una demostración, un estudio de caso, nos sirven para todo, tener claro qué es lo que yo quiero evaluar. Si yo estoy utilizando, en psicología utilizamos muchos casos clínicos. Entonces, si yo estoy utilizando un caso clínico con un grupo de alumnos y lo que yo quiero es que ellos detecten comportamiento patológico en términos de personalidad, tengo que tener claro el objetivo de aprendizaje y utilizar el resultado de aprendizaje y utilizar el caso clínico adecuado para ver eso. O hacer énfasis en los puntos importantes para que el alumno pueda trabajar ese resultado de aprendizaje. ¿Sí? No sé si quieras comentar algo, Eli.
No, vamos muy bien. No sé si tienen alguna duda, por favor, nos interrumpen o pueden incluso levantar la manita y que les den la palabra, porque nos vamos a ir así un poquito rápido para tener un poquito también de tiempo al final de la sesión para que ustedes nos planteen sus dudas de manera más concreta y podamos apoyarlos también, no nada más con la presentación y con lo que nos mandaron en el correo, sino con las dudas realmente que ustedes tengan al respecto, ¿no? ¿Vamos bien, Muy bien, entonces maestros? vamos a ver. Sí, vamos muy bien. Sí. Ok, entonces vamos a la siguiente diapositiva Así es. y les explico aquí qué es lo que pasa con esta diapositiva. Miren, nosotros utilizamos esta metodología para el diseño de un examen objetivo. Bueno, ustedes han de decir, pero ¿por qué nos hablan de exámenes y yo lo que les pedí fue resultados de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues el motivo está en que en ese cuadrito en azul que dice elaborar la tabla de especificaciones, así como nos lo acaba de señalar el maestro Busso, pues tenemos aquí en la tabla de especificaciones justo el planteamiento de los resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje normalmente se desprenden o se convierten de esos objetivos de enseñanza que tenemos plasmados en nuestros planes y programas de estudio, que a lo mejor ustedes así los tienen y ahora lo que van a tener que hacer es, aparte de los objetivos, redactar los resultados. ¿Cómo transformo un objetivo en resultado? Bueno, el objetivo es antes de la enseñanza-aprendizaje, el resultado, como su nombre lo indica, es posterior a este proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, bueno, es importante que conozcan esta metodología y estos pasos para ubicar en dónde se establecen en la redacción de estos resultados de aprendizaje, al menos para diseñar un examen objetivo. Primero se diseña un perfil de referencia, que es que vamos a medir, y esto viene del plan de estudios o del programa de estudios de lo que se desea evaluar. Después se identifica qué se va a evaluar, ya sea conocimientos, habilidades, competencias. Posteriormente se elabora una tabla de especificaciones. Les traemos incluso un ejemplo de tabla de especificaciones, ¿eh? No se espanten. Entonces, bueno, tenemos esta tabla de especificaciones en donde vamos a establecer los temas, los subtemas, los resultados de aprendizaje y el número de reactivos asociados a estos temas y subtemas, y también la ponderación o el porcentaje que estos reactivos tienen dentro del conocimiento, dentro de lo que se desea medir en esa tabla de especificaciones. Después se determina la estructura del examen, es decir, cuántas asignaturas, qué materias o componentes lo integran, más el número de reactivos, más la ponderación de estos en el total del examen. Posteriormente se elaboran los reactivos, se hace una revisión psicométrica, se hacen pruebas pilotos, se someten a análisis estadísticos, se descartan los reactivos, se integra el examen, se aplica, se vuelve a calibrar, es decir, se vuelve a someter a análisis estadísticos, se descartan aquellos reactivos que no cumplen con los parámetros de calidad, se califica el examen y a los examinados y finalmente se integra un banco de reactivos. Se los dije así como leído y rapidísimo, porque la intención del día de hoy no es enseñarles la metodología del diseño de un examen objetivo, sino simplemente que ubiquen en qué parte de todo este universo se ubican esos resultados de aprendizaje en un momento posterior a la enseñanza. Entonces, de hecho, nosotros ofrecemos talleres casi que de cada uno de estos cuadritos, porque como nuestra misión es elaborar y diseñar exámenes de objetivo, la mayoría son pues los más importantes son los de alto impacto, que tienen que ver con los ingresos a la universidad y con los diagnósticos también, por las decisiones que se toman. Pues vamos a ver esto así como muy rápido. Vamos a la que sigue. Bien, ahora sí, la tabla de especificaciones, como ya lo habíamos indicado, va a ser una matriz que se emplea para diseñar un examen. Esta va a incluir la identificación numérica del tema y subtema, los temas y subtemas, constructos, los resultados de aprendizaje, por eso es que estamos mencionando tanto esto, y el peso específico de cada aspecto en el conjunto del examen y el número de reactivos requerido. Ahora sí vamos a entrar ya a la definición de resultados de aprendizaje. Ya que vimos en dónde ubicamos los resultados de aprendizaje, vamos a decir que los resultados de aprendizaje son descripciones precisas de los conocimientos y habilidades que el examinado debe comprender y aplicar como resultado de lo aprendido en un curso o programa de enseñanza. Vean, son descripciones precisas de aquello que los alumnos van a saber hacer después de ese curso o programa de enseñanza. Especifican los contenidos fundamentales de acuerdo con lo que se desea evaluar en el examen.
especifican los contenidos fundamentales. Para ustedes que están posicionados al inicio de la enseñanza-aprendizaje, tienen que tener muy claro no nada más hacia dónde se dirige, hacia dónde se va a encaminar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también los resultados que van a tener a partir de este. Entonces, por eso es importante pensar en resultados de aprendizaje desde el inicio, porque así no nada más me oriento al proceso nada más de enseñanza y aprendizaje, sino al producto que vamos a tener a partir de él. Y así también va a ser más fácil medirlo y va a ser más fácil saber si cumplimos o no con esos objetivos planteados en los planes y programas de estudio. Bueno, indican también de manera clara y precisa el nivel de conocimiento, habilidades y competencias que esperamos que el aspirante demuestre en un examen. Si en un temario solamente llegamos a nivel temas y subtemas y no tenemos ni objetivos ni resultados de aprendizaje, el conocimiento que puede partir de ellos es muy amplio. Los resultados, así, los productos, los muchachos que se formaron en esa materia o en ese plan de estudios, van a tener perfiles diferentes y es lo que no se quiere. Lo que queremos es precisamente tener egresados con las mismas características porque están egresando justo de su universidad y no de otra, ¿no? Y están cursando esa materia o esa carrera en su universidad. Entonces queremos que tengan un perfil muy característico, muy claro, y los resultados de aprendizaje en ese sentido le dan precisión a eso que deseamos formar y al final a eso que deseamos medir. Muy bien. Vamos a tener algunas recomendaciones para redactar resultados de aprendizaje. Estos deben ser congruentes con el tema del que se desprende. Cada enunciado debe incluir un solo verbo. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con los verbos y cómo se pueden plantear. El verbo debe ser... Sí. Perdón, Eli, Sí, adelante, adelante. No tenía activado el micrófono. Esto que dice que deben ser congruentes con el tema que se desprenden es muy importante porque cuando nosotros trabajamos, nos dedicamos a la docencia, ustedes saben bien que cuando estamos en esta parte de docencia, los alumnos a veces toman nota cuando saben que va a venir en el examen, ¿no? De repente nos preguntan cosas y nos dicen, eso va a venir en el examen, profe, y les decimos que sí, y entonces toman nota. Cuando llegamos a la clase y les decimos desde el principio, todo va a venir en el examen, entonces están como locos escribiendo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque tenemos que incluir en el resultado de aprendizaje cosas que sepamos que están vinculadas directamente con la ejecución que queremos que haga el alumno, ¿sí? O tener la certeza de que sí es algo que es un material que vimos. Si es una cuestión más teórica, por ejemplo, en el caso de historia. Tenemos que tener muy, muy claro hasta dónde estamos abarcando. No podemos pedirle que haga algo que no le enseñamos. Por eso es muy importante y sí, digo, ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno, pero eso de que deben ser congruentes con el tema que se desprenden sí es importantísimo porque, y tienen que estar basados en términos de la información que el alumno está recibiendo directamente. No podemos hacer inferencias por sentido común, inferencias lógicas y decir el alumno debería de saberlo porque sí, porque lo digo yo, si no tenemos un consenso, no podemos incluir en un resultado de aprendizaje algo que no. Y esta parte que menciona Eli también de que cada enunciado debe incluir un solo verbo, sí, porque luego le decimos enumera y distingue o explica y haz tal cosa y entonces el problema que tenemos es que cuando le pedimos al alumno que haga dos cosas, si las tiene bien, qué bueno. Pero si le pedimos al alumno que haga dos cosas y hay un error, a veces es muy difícil demostrar cuál de las dos fue donde tuvo el error. Y ustedes conocen a los alumnos. Los alumnos, todos hemos tenido alumnos y hemos sido alumnos en algún momento. Y es terrible porque los alumnos nos pelean los medios puntos por todo. Y nos dicen, oiga, es que el procedimiento es correcto, el resultado está mal. Digo, en un caso de concreto como de matemáticas, ¿no? El resultado es incorrecto, pero el procedimiento sí está bien. Tengo medio punto, ¿no? Por eso tiene que ser algo muy específico para que quede claro cuándo se tuvo el acierto, cuándo se tuvo el error. Adelante, Eli, perdón. Ay, estos micrófonos. Sí, está bien. Muchas gracias. Yo también ya estaba aquí hablando con el micrófono apagado. Muy bien.
Entonces, estamos viendo esta parte del verbo y que no es solamente un solo verbo, sino que aparte tiene que ser observable, porque debe permitir la valoración de actividades o comportamientos que el examinado debe demostrar como producto del aprendizaje. Entre más preciso, ustedes, no sé, compañeros colombianos, que también tenemos el mismo idioma, que compartimos el español como idioma, saben que nuestra lengua es muy rica. Y es difícil incluso, es difícil escribir correctamente, es difícil para todos, no nada más para los alumnos, ¿no? Expresar con precisión y claridad aquello que se desea. Bueno, pues en este caso vamos a trabajar mucho con el lenguaje. Entonces, ese verbo, si nos referimos a observable, tiene que ver con cómo voy a ver esa manifestación en el muchacho. ¿Qué es lo que tiene que hacer para demostrar que sí sabe eso que está planteado como objetivo en su programa de estudios o en su plan de estudios? Entonces, esto, imagínense, es una forma muy enriquecedora precisamente de redactar ahora también sus planes y programas, porque no nada más van a tener los objetivos, sino que van a tener que hacer el esfuerzo de saber qué es lo que tiene que hacer el muchacho para demostrar que sí pasó por ese curso, que sí lo sabe, que sí lo aprendió y lo aprendió bien, o de plano que no puede y que no lo aprendió bien y que tiene que repetir el curso, por ejemplo, ¿no? Entonces también eso es importante. Bueno, los resultados de aprendizaje también deben estar bien escritos, tienen que tener un estilo uniforme. Deben permitir al profesor determinar si el aprendizaje esperado se ha logrado. A partir de ellos, como les decía, vamos a saber si sí cumplió o no cumplió con las características que establecimos en eso que deseamos que aprendiera, ¿no? Deben ser claros y precisos. También deben de cumplir requerimientos legales y éticos. Aquí nada más quiero agregar algo importante. Deben permitir al profesor determinar si el aprendizaje logrado se ha logrado, esperado se ha logrado. No debe de haber duda. Cuando hablamos de exámenes objetivos y de instrumentos objetivos, por ejemplo, los cuantitativos como un quiz o una lista de cotejo, incluso una rúbrica, deben de estar definidos los resultados de aprendizaje y deben de estar definidos los criterios para que cualquier persona que lo revise llegue a la misma conclusión. Si el resultado no está lo suficientemente claro, es poco probable que lleguemos a la misma conclusión. Entonces vamos a tener las discusiones clásicas de, según yo, creo que sí cumple. Y alguien dice, no, yo digo que no, le faltó esto. Por eso tienen que ser lo suficientemente claros y uniformes para que puedan permitir a cualquier persona que conozca el tema, por supuesto, perdón por el ruido, determinar si sí entiende, si sí aprendió o no aprendió. ¿Sí? Y con la cuestión de los requerimientos legales y éticos, pues tenemos que cubrir mucho cuestiones de derechos de autor y no preguntar cosas fuera de lugar, ¿no? También, o sea, no tener un resultado de aprendizaje que esté implicando cuestiones ilegales o cuestiones fuera de la norma, ¿no? Digo, eso es algo que se puede entender por sí mismo, pero de todas maneras siempre es importante aclararlo, ¿no? Adelante, Eli. Muy bien. Muchas veces en la tabla de especificaciones y en los resultados de aprendizaje, ahorita que estamos haciendo énfasis en los verbos, etcétera, también bueno, hay metodologías que incluso incluyen a los niveles cognitivos o cognitivos, es lo mismo, incluyen estos niveles en la tabla de especificaciones, precisamente para indicar qué proceso mental está sucediendo en nuestros examinados o en nuestros alumnos al momento de responder una pregunta, en nuestro caso con exámenes, en su caso al momento de vivir el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, vamos a tener diferentes niveles cognitivos. Estos los estamos tomando de la taxonomía de Bloom, de Benjamin Bloom. Nada más que, bueno, tenemos aquí una pequeña adaptación porque nada más tenemos 3. Les estamos mostrando 3 cuando en realidad de origen eran 6. Tenemos conocimiento, comprensión y aplicación como parte del nivel. Aunque sabemos también que existen análisis, síntesis y evaluación. Esos ahorita no los vamos a considerar. Con estos 3 que se expliquen, yo creo que vamos, tendríamos un campo claro ya sobre los niveles cognitivos. Como les decía, el nivel cognitivo alude a la actividad mental del alumno al momento de estar aprendiendo algo, al momento de estar recordando algo, por ejemplo. A cada uno de los niveles, cada uno de los niveles incluye al anterior. Para que haya comprensión necesitamos conocimiento, para que haya aplicación necesitamos comprensión, por lo tanto conocimiento.
Aquí hay que valorar este primer peldaño, que es conocimiento. Obviamente no se pretende que los alumnos se queden solamente en el peldaño de conocimiento, pero también ahora con las competencias y con este mundo globalizado y con que es más importante el saber hacer que la mero recordar, bueno, como que se ha desdeñado un poquito la parte del conocimiento. Nosotros creemos que la parte del conocimiento es muy importante porque es justo el primer nivel. Si no tenemos conocimiento, nunca vamos a llegar a comprensión o aplicación o análisis a síntesis o evaluación, ¿no? Así, primero necesitamos algo que eche a andar acá la maquinaria, algo que tengamos en el software, ¿no? Si no, no tenemos con qué jugar, si no, no hay manera. Entonces, por lo regular, las asignaturas de los primeros semestres, los temas introductorios, etcétera, aluden a este nivel cognitivo. Cuando se redacte un resultado de aprendizaje, ustedes pueden echar mano de verbos sugeridos para cada uno de estos niveles cognitivos. Por ejemplo, para el nivel de conocimiento, aquí tenemos verbos sugeridos. Define, ¿qué? Pues términos, información, propiedades, fenómenos. O identifica, características, clasificaciones, símbolos, secuencias, ¿qué? ¿No? Verbos, así, enumera. Conocimiento nos va a hacer, nos va a aludir más que nada a memoria, a recuerdo. Es lo más básico de los niveles. Posteriormente vamos a ver el nivel de comprensión. Para el nivel de comprensión, el alumno ya conoce, ya recuerda. Entonces, necesita verbos que involucran el conocimiento, es decir, para traducir, transformar, ilustrar, parafrasear, necesitamos ya conocer de qué estamos hablando. Para decirlo con nuestras propias palabras quiere decir que ya conocemos. Entonces, decirlo con nuestras propias palabras implica este fenómeno de comprensión. Ordena, clasifica, diferencia, distingue, pone ejemplos. Cuando alguien ya pone ejemplos, ya comprende, ¿no? Entonces, el qué para el contenido, ustedes pueden también echar mano así de los contenidos que tengan en sus planes y programas de estudio, bueno, pues ver qué verbos se sugieren para cada uno de los contenidos. Significados, ejemplos, como por ejemplo aquí, ¿no? Representaciones, frases, relaciones, cualidades, principios, leyes. Vean toda la columna de la extrema derecha, en donde tenemos esos contenidos planteados. Finalmente, tenemos un último nivel cognitivo, que es el de aplicación, en donde vamos a tener también verbos sugeridos, pero vean, ya para la aplicación ya necesita demostrar que comprende y que conoce, por lo tanto va a seleccionar, a emplear, a calcular, a resolver, a tomar decisiones, a interpretar. Incluso en aplicación, cuando nada más se usan 3 niveles, pueden tener tintes de análisis, de síntesis, ¿no? Entonces les pueden pedir actividades más complejas a sus examinados o a sus alumnos. Entonces, ¿y para qué contenido? Bueno, para principios, leyes, conclusiones, efectos, métodos, teorías. Yo entiendo que ahorita estoy hablando con profesores de una gama diversa de asignaturas, entonces también ustedes pueden ver de sus asignaturas en qué contenido cae, o sea, qué contenido predomina. Es decir, por ejemplo, si tienen una asignatura como matemáticas, lo más probable es que su contenido domine la aplicación. No importa, está bien. Claro que también depende del conocimiento y la comprensión, pero lo que más se busca en matemáticas es hacer ejercicios, poner ejemplos, poner en marcha eso que se aprendió. Entonces, su materia va a tener un peso natural, por así llamarlo, hacia la aplicación. Si sus materias o asignaturas son, por ejemplo, del tipo historia, van a radicar, o sea, van a moverse más en el campo del conocimiento y la comprensión. Va a ser muy difícil que lleguen a un campo de aplicación o va a haber pocos temas que permitan este nivel cognitivo. No importa, o sea, no se sientan mal si en algún momento sus resultados de aprendizaje tienden más a un nivel o a otro. Comprendan que es la naturaleza de la asignatura la que determina el nivel cognitivo de la misma. No tiene nada de malo que historia sea conocimiento, comprensión, que geografía, ¿no? A veces, ¿no? Por ejemplo, también en los primeros niveles es conocimiento, comprensión, pero si la asignatura es física o es química o tiene algo que ver con ciencias en niveles más avanzados, nos vamos a mover más hacia la aplicación. Entonces ahí hay que respetar la naturaleza de cada una de las asignaturas, de los contenidos de esas asignaturas, para poder asignar niveles cognitivos y auxiliarse de verbos al momento de plantear sus resultados de aprendizaje. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de tabla de especificaciones, en donde les comentábamos, ¿no? Tenemos la identificación numérica, que es a modo de índice, después los temas y subtemas, y después los resultados de aprendizaje. La ponderación, número de reactivos. Esta tabla nos ayuda a elaborar los reactivos que van a venir en un examen o que van a nutrir nuestros bancos de reactivos.
Sin embargo, para ustedes es importante que vean cómo los resultados de aprendizaje no vienen solos, siempre se desprenden de un tema, de un subtema y están jerarquizados a través de una identificación numérica. A través de los resultados de aprendizaje vamos a saber si los alumnos dominan o no esa columna de temas y subtemas. Vean que el verbo está, no ponemos sujeto, porque el sujeto siempre es el alumno, para nosotros es el examinado. Calcula, en este caso para una tabla de especificaciones de estadística, pues calcula medidas de tendencia central, interpreta medidas de tendencia central, calcula medidas de variabilidad, interpreta, ¿no? Esos son algunos ejemplos que tenemos de resultados de aprendizaje. Finalmente, bueno, para elaborar buenos resultados de aprendizaje, les tenemos algunos tips. Pues necesitamos definiciones claras de lo que se espera que aprendan los estudiantes. En este caso, en un plan de estudios, tienen que tener muy claro qué esperan que aprendan los estudiantes. Si no, no pueden formular objetivos de enseñanza, si no, no pueden formular resultados de aprendizaje. También necesita este programa o plan de estudios ser elaborado por expertos en la asignatura, es decir, por maestros que estén frente a grupo, que conozcan a los alumnos, que dominen el tema. Entonces, bueno, por eso necesitamos dominio del tema que se diseña en el plano programa de estudios. También comprensión profunda de cómo son los estudiantes, de cómo viven, de cómo hablan, de qué capacidades tienen, ¿no? Para hablar, no en su idioma, porque luego los idiomas de los muchachos, yo creo que es un fenómeno mundial, no creo que sea cosa de México, que de repente ya es muy pobre el uso de la lengua por el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, de WhatsApp. Entonces ya de repente escriben con K cosas que se escriben con Q, o sea, cosas así muy raras. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, a todos los que tenemos muchachos y sabemos cómo son. La idea es conocer su nivel cultural, es conocer su nivel de lenguaje, para hablar claro, para expresarnos claro, para que todo le sea más fácil de comprender. Y con respecto a las habilidades técnicas, son las que se siguen precisamente viendo de dónde nacen los resultados de aprendizaje y por qué son útiles. Y la creatividad, bueno, siempre es importante porque muchas veces nos encontramos como en callejones sin salida, en donde ya no sabemos qué poner, cómo redactar, qué verbo será mejor, etcétera. Pues ahí la creatividad es la que nos salva. No tenemos también muchas recomendaciones, creemos que estas son las más importantes. Y bueno, también trajimos algo de bibliografía recomendada sobre resultados de aprendizaje. Se los trajimos así nada más. Son los estándares de evaluación, reactivos de opción múltiple. Downing es uno de los autores importantes para nosotros. También tenemos manuales para desarrollo de pruebas a gran escala. Ustedes se van a quedar con esta presentación. Nada más quería que vieran así a vuelo de pájaro la parte de la bibliografía sugerida y algunas referencias internacionales sobre el tema. También tenemos ahorita en el chat, les voy a poner la liga para que descarguen un libro, pero ese libro viene asociado ya a otro tema. ¿Tendrán alguna duda? Ya voy a dejar de compartir pantalla. ¿Tendrán alguna duda sobre resultados de aprendizaje? Sobre lo que estuvimos comentando. Y si gustan poner su cámara también, son bienvenidos, ¿eh? Así sirve que los conocemos un poquito más. Digo, quien quiera y quien pueda. Quien la tecnología lo permita, porque a veces no es que no quiera, es que no jala, ¿no? O pongo la cámara o pongo el audio, porque ninguna de las dos. Miren qué bonitos, así ya los conozco más. Hola. Muy bien. Hola, bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Por toda la información que nos han ofrecido en el día de hoy. La verdad que, bueno, hasta el momento ha sido todo muy claro. A veces uno creo que entiende mucho las cosas y a la hora de que ya las va a hacer, le quedan a uno de pronto como a veces preguntas, pero ahora mismo realmente para mí todo ha sido muy claro. Muy bien, nos alegra. Aquí yo quiero... Yo sí tengo una pregunta, pero sí, adelante. Alguien iba a hablar ahora, ¿no? No, sí, yo lo que les quiero comentar es muy breve, nada más. Les quiero decir que finalmente, aunque nosotros sabemos que tenían una hora, bueno, tenemos una hora asignada nada más para trabajar esta parte con ustedes, sí les quiero reiterar el compromiso que tenemos como Universidad Nacional Autónoma de México de apoyarlos tanto a la gente de nuestro país como a ustedes
en todo este proceso, ¿eh? Si ustedes necesitan apoyo para que les ayudemos a revisar resultados que ustedes elaboren y cosas de ese tipo, cuenten con nosotros sin mayor problema. Y como en algún momento lo comenté con el doctor Hernán, que era con quien tuve contacto, pues desde un principio, eso no nos representa a nosotros ninguna situación de costo, ¿eh? O sea, nosotros no les vamos a cobrar por esto, al contrario, es parte del proceso. Es nuestra función. Sí, y de generar esta cultura de evaluación. Entonces, aun cuando terminemos hoy, nuestros datos de contacto los siguen teniendo y entonces con toda confianza pueden ponerse en contacto con nosotros. Era lo que quería comentar y ahora sí, perdón. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Soy Tatiana Arteaga. Resulta que del programa de Ingeniería Civil yo estoy preparando unos resultados de aprendizaje porque estamos preparando, valga la redundancia, una especialización que se llama Aguas y Saneamiento Ambiental. Apenas me estoy documentando y esta charla me ha servido mucho. Yo hice unos de acuerdo a una información que en internet es un poquito es bastante escasa, teniendo en cuenta unos cuadros de la taxonomía de Bloom que ustedes habían comentado, la parte de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es una especialización que va enfocada en el campo de la ingeniería, básicamente en la parte de aguas, tratamiento de agua, acueducto, alcantarillado. Entonces yo le pregunto una cosa, para cada asignatura, como mínimo 5 resultados de evaluación y cada asignatura debería, y cada resultado debería tener la parte, uno de conocimiento, uno de comprensión, uno de aplicación, uno de análisis, síntesis y evaluación, doctor. Sí, lo que está diciendo aquí, yo pensé, porque usted luego nos aclaró. No puedo desactivar, sí. Porque bueno, de España, no sé si alguien está hablando o soy yo nomás el que oye voces. Promovía esa familia. Sí, hay alguien que está hablando. De hecho, Les pedimos por favor la pregunta. sus micrófonos, por favor. Ok. Sí, ¿quién está hablando? Perdón. Tatiana. Ok. Entonces, digo, respondiendo un poquito a la pregunta que acaban de formular, porque la otra vocecita apenas la escuché, entonces, ahorita vemos, ¿no? Pero resolviendo un poco la pregunta es, ¿cuántos resultados de aprendizaje debo de tener? ¿Y cuántos debe de ser de conocimiento, cuántos de comprensión y cuántos de aplicación? Sí, señor. No hay una regla. O sea, lo ideal no es que tengamos una regla, lo ideal es que tengamos los que tengamos que tener. Ustedes, como tienen el contenido, ustedes saben si necesitan 3 resultados por tema o 5 o 6. Hay temas que pueden tener solo un resultado de aprendizaje y hay temas que pueden tener subtemas y varios resultados de aprendizaje. Depende mucho de lo que ustedes estén evaluando. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy rápido. Si yo estoy haciendo una evaluación sobre el conocimiento y aplicación de la entrevista psicológica, puedo tener 2 resultados de aprendizaje sobre características básicas de la entrevista y 5 resultados sobre cada una de las fases. Porque necesito, más que el concepto, necesito que me expliquen cómo trabajan en las fases. Sí. El hecho de que me expliquen en algún momento, por ejemplo, en términos del primer apartado, que sería las características y la definición de la entrevista, pues ahí voy a tener resultados de conocimiento. Pero en la parte de cada una de las fases puedo tener comprensión y aplicación. Bueno. Depende de ustedes. Señor, doctor, yo me permito y le puedo leer un resultado, a ver qué tan desfasada estoy. Y disculpe, mire, por ejemplo, en la asignatura se llama acueductos, que es redes de distribución de agua potable, sería un resultado. En esta asignatura se pretende describir y explicar los diferentes procesos que intervienen en un sistema de recolección y transporte de agua potable. ¿Qué le parece, doctor? Pues es que no sería resultado, ¿no? Ahí parece objetivo de enseñanza todavía, para transformarlo en resultado, porque primero están redactando en futuro. Cuando ustedes redacten en futuros, esos son objetivos de enseñanza. Cuando ustedes redacten en presente, van a ser resultados de aprendizaje.
porque el alumno ya hace o no hace, ¿no? Así, puede o no puede. Entonces ya es a posteriori del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de este objetivo lo podemos transformar en un resultado de aprendizaje. Sí. Si yo quiero que el alumno logre eso, ¿qué tiene que hacer para demostrarlo? Esa es la pregunta guía. Entonces le pregunto a maestra Tatiana, ¿no? Así, léalo y así, ¿qué tiene que hacer el alumno para demostrarlo? Ah, bueno, pues el alumno, ese es nuestro sujeto, y empezamos con el verbo. El alumno describe, el alumno analiza, el alumno, ¿no? Entonces, lo que ustedes podrían hacer es transformar esos objetivos de enseñanza que ya tienen en resultados de aprendizaje. ¿Cuántos les van a salir? ¿Cuántos objetivos tengan? Si tienen 4, tendrán 4 resultados de aprendizaje. Si tienen 10, tendrán 10. Son los que necesiten. Y recuerden, la naturaleza de su asignatura. Si estamos hablando de una ingeniería, va a tender más a la comprensión-aplicación. No tiene por qué tener a fuerza de conocimiento. No lo fuercen, no es así como regla, como algo rígido. Y también la lista de verbos no se ciñan a la lista de los verbos. Nuestro idioma es bien truculento. Según en donde se ubica el verbo, es lo que significa. Entonces, un verbo que diga identifica puede ser de comprensión o de conocimiento según lo que lo acompañe. Entonces, también no se fíen mucho de las listas de verbos, mejor háganlo con los verbos que ustedes tienen en la mente, redáctenlos, sean libres y ya después como que hermosean sus resultados de aprendizaje, porque nunca va a salir un resultado de aprendizaje de la mente así como con toda la estructura y toda la edición, ¿no? O sea, no, primero lo sáquenlo así como en bruto, por así decirlo, y ya después lo pulen poco a poco, ¿no? Con reglas, con verbos, a lo mejor este verbo no significa lo que yo quiero decir, le cambio el verbo, etcétera. Una pregunta, una última preguntita, y disculpe, sino que estamos, ¿verdad? Que es un tema nuevo. En un resultado pueden haber, puedo combinar, puede haber de pronto tanto la parte de síntesis como de evaluación, puedo combinar en un solo resultado, ¿sí? Pueden haber varios. Puede haber tintes de, así es. Combinación. Y la última es, bueno, para cada asignatura depende los resultados. Y para el programa en general, o sea, para la especialización en general, como mínimo, ¿cuánto? ¿2 resultados o depende? O sea, para la especialización como tal, para el programa como tal, en general. 2. Depende. También depende. Si tienen un gran objetivo, ese se puede convertir en un gran resultado de aprendizaje. Ya. O en varios, porque con eso de que el resultado solamente puede tener un verbo, a lo mejor un gran objetivo se traduce en varios resultados de aprendizaje. Eso depende de cada uno de los programas que ustedes estén manejando. O sea, en síntesis, cada objetivo corresponde a un resultado de aprendizaje. Mínimo. Sí. Cada objetivo puede tener incluso más resultados de aprendizaje. Igual un subtema puede tener varios resultados de aprendizaje, no nada más uno. Listo. Disculpen, yo les puedo, en caso tal de alguna inquietud, les puedo hacer una consulta por correo electrónico. Claro que sí. Sí, así es. Somos una entidad de servicio, por lo que podemos asesorarlos así. De manera individual, con dudas particulares, no hay ningún problema. Si lo que quieren es un apoyo más formal, por así decirlo, o sea, si quieren que revisemos sus resultados de aprendizaje de todo lo que están haciendo, por ejemplo, que ya no es un correo de 5 minutos, ¿no? O sea, que ya es trabajo y que ya hay que programar y hay que destinar personal para esto, necesitan enviar un oficio a nuestro coordinador, el doctor Melchor Sánchez Mendiola, para poder llevar a cabo esta actividad. Y ahí nosotros ya nos pondríamos de acuerdo y sería un trabajo colaborativo, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy amable. Sí. Bueno. La doctora Sandra yo tenía tengo una pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta hace ratito que quería hablar. Sí, perdón, adelante. Sí, buenos días. Lo que pasa es que, bueno, varias de las cosas que tenía como duda, la doctora ya las resolvió y, bueno, la doctora Eli, bueno, pero hay algo que todavía me queda un poco y es con respecto a la evaluación de los resultados de aprendizaje, o sea, los criterios de evaluación, ya que de pronto con los resultados de aprendizaje, bueno, no podemos confundir entre el resultado y el objetivo de aprendizaje, ¿ok? Que eso ya nos quedó bien claro con lo que ella acabó de explicar. Entonces, la cuestión aquí está en la evaluación de los resultados de aprendizaje. Yo sé que cada resultado de aprendizaje debe ir ligado con una evidencia de aprendizaje.
¿ok? Pero entonces no solamente se trataría pues de pruebas escritas como tal, orales, prácticas o simulaciones, pero ¿cómo haríamos de pronto por decirlo así, como esa homogeneidad para evaluar toda esa cantidad de resultados de aprendizaje para saber que ese es el conocimiento que ese estudiante requiere? Si de pronto estamos hablando de que un objetivo de aprendizaje puede tener más de un resultado de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si en caso tal de que un profesor, un tutor tenga alrededor de pronto 8 resultados de aprendizaje y el aprendiz aprobó de estos 8 resultados de aprendizaje alrededor de 5 resultados, ¿qué haríamos con el resto de resultados? Ok, ¿quieres responder tú o...? No, Eli, si puedes contestar tú, porque aquí yo Sí. tengo gente que está haciendo venta y me hace mucho ruido. Entonces, El maestro Enrique está en su casa y aquí en México de repente pasan las personas que venden el gas, la fruta, o sea, y es Aquí un también, no ruidajo se preocupe. espantoso. Igualito. Así pasa. Yo me También encuentro pasa lo ahorita en la mismo. universidad, entonces por Igual eso... sucede aquí. Sí, Ahorita Neta pasa el de los aguacates. sí, exacto, el de la basura, ¿no? O sea, todo. Ajá. Bueno, bienvenidos a México. Este, contestando a su pregunta, la información de aquellos resultados que los alumnos no puedan dominar, eso es información valiosa para el proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque ustedes van a identificar con precisión qué es lo que no saben sus alumnos y también pueden identificar más fácilmente por qué no. O sea, ¿por qué no? Es decir, el plan de estudios no funcionó, fue la estrategia didáctica, fue la planeación, fue la pandemia, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué no lo aprendieron? Y también van a poder, bueno, enfrentar, hacer actividades remediales para subsanar estos huecos o eso que no vieron o que vieron que no funciona como los resultados de aprendizaje. Ese sería un plan de mejoramiento. ¿Perdón? Un plan de mejoramiento. Un plan de en mejoramiento. En cada resultado de aprendizaje. Exactamente, sí, bueno, de hecho el plan de mejoramiento puede abarcar varios resultados de aprendizaje, Bueno. porque estamos hablando de una unidad temática o de una asignatura o de un bloque, ¿no? De conocimientos, no nada más de uno en particular. En este libro, este es el libro que les acabo de poner este es en físico, el libro que les acabo de poner ahí como liga. De hecho, la liga los va a guiar a nuestra página principal, ¿no? Actualmente nos llamamos Quiet, ¿no? Entonces, esta es una de nuestras publicaciones y como ven, son instrumentos para el aprendizaje. En este libro van a encontrar una variedad de instrumentos de corte cuantitativo y cualitativo. Van a encontrar cómo se diseñan, cómo se aplican, cómo puedo analizar los resultados y cómo puedo usar esos resultados para el aprendizaje. Va a sonar muy feo, pero también por el tiempo que tenemos, la respuesta más amplia a su pregunta, maestra Janet, se encuentra en el libro. O sea, porque también de aquí usted puede identificar qué instrumento es el que mejor le va a esos resultados de aprendizaje que usted quiere evaluar, porque no todos los instrumentos sirven para todo. No tenemos un instrumento como cuerno de la abundancia, ¿no? Así como que pueda abarcar absolutamente todos los contenidos, no. Por eso tenemos una variedad de instrumentos que acompañan el proceso de enseñanza y de aprendizaje para lograr el perfil de egreso, porque ahorita no hemos hablado nada del perfil de egreso, pero como ven, todo esto está amarrado al perfil de egreso. Si yo estoy diseñando... Sí, porque de hecho por eso fue que mencioné de que un resultado no podía estar ligado solamente a un solo tipo de evaluación. No. El resultado es origen. El perfil de egreso es el destino, llamémoslo. Entonces, a través de la descripción de los objetivos y de los resultados de aprendizaje, acompañados en el trayecto educativo, en ese itinerario educativo, por evaluaciones, ¿no? Por mediciones constantes, por muestras, por evidencias de aprendizaje, ¿no? Que se dan a partir del uso de instrumentos, ustedes pueden tener claridad sobre si están logrando el perfil del egresado o no, qué tanto se adecua ese perfil de egreso, incluso en el mercado laboral, con aquello que ustedes pensaban diseñar, con aquello que ustedes pensaban crear desde el principio en sus planes y programas de estudio. Ok, muchísimas gracias. Voy a leer el libro juicioso. Doctora Sandra, usted creo que tenía una pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la capacitación. De verdad que pues ha sido de muchísima ayuda. Nosotros precisamente ahora que estamos en un proceso de revisión
de muchas cosas, creo que nos ha aclarado muchas dudas que teníamos. Entonces, les agradecemos muchísimo. Yo Gracias tengo a ustedes. una pequeña inquietud y siempre he tenido esta inquietud con respecto al tema de resultados de aprendizaje. Incluso desde que el ministerio pues nos hace la solicitud de empezar a evaluar o de empezar a trabajar con resultados de aprendizaje. Y es específicamente el tema de cómo relacionamos o cómo asociamos nosotros los resultados de aprendizaje con evaluación cuantitativa. ¿Por qué con evaluación cuantitativa? Porque nosotros desafortunadamente, y creo que pues en todos los sistemas educativos funciona igual, estamos de alguna manera, pues, no sé, siento que es como una camisa de fuerza el tener que colocar, por ejemplo, una nota como tal. Nosotros acá calificamos de 1 a 5, ¿sí? Donde pues 5 se supone que el estudiante ha tenido unos resultados excelentes y 1 pues definitivamente nunca alcanzó nada. Pero entre ese 1 y ese 5 pues hay una gama que normalmente nosotros resolvemos a partir de si lo hizo más o menos, logró algo, un determinado porcentaje, etcétera. En términos de resultados de aprendizaje, donde estamos pues, precisamente tratando de identificar si el estudiante tiene la habilidad o no la tiene, si ha desarrollado la competencia o no la ha desarrollado, cómo de alguna manera podemos entrar como a mediar eso con el tema de las notas, de la evaluación cuantitativa. ¿Sí? Ah, muy bien, voy. Todavía hay ruidito en casa del maestro Enrique. Ok. Sí, esta cuestión de la parte cuantitativa, nosotros la referimos a cuando tenemos, precisamente cuando la calificación se cierra a un número, pero no todos los instrumentos se cierran a un número. Y aunque tengamos solo el número, y esto se puede convertir en algo formativo, le llamamos precisamente evaluación formativa, no nada más, en este caso sumativa, cuando tenemos un número para saber si pasa o no, por así decirlo, si aprueba o no, sino formativa en el sentido de que nos da información sobre el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, no nada más al final como cierre o conclusión, sino durante el proceso, cómo voy a ir midiendo y cómo voy a ir mejorando, ¿no? Así la enseñanza para lograr esos resultados de aprendizaje. Todo está en cómo se toma la información. Si solamente tienen un 5 y se sacan 5, dicen soy lo máximo, ¿no? Si se sacan un 2, dicen no valgo nada, ¿no? Así, bueno, que no se queden con eso, que vaya más allá la retroalimentación. Tenemos características también en el libro, parece que estoy vendiendo el libro, ¿verdad? Pero no es gratis. Sí, lo he mencionado mucho, pero también ahí viene las características de una retroalimentación efectiva. Es decir, a partir de ese número, nosotros como docentes podemos darles más información cualitativa para que puedan mejorar su proceso de aprendizaje a los alumnos, para que se vuelvan más autónomos, más comprometidos. Actualmente que estamos dando clases online, bueno, en línea a los alumnos, por las situaciones de contingencia, por la pandemia, ¿no? Por la contingencia sanitaria que estamos viviendo, necesitamos más autonomía por parte de los examinados, bueno, de los alumnos en este caso, para que sean más comprometidos con su aprendizaje y puedan ellos mismos también subsanar esos huecos que puedan tener en el aprendizaje. Entonces, si es cuantitativo, no se preocupen, eso también se puede volver cualitativo cuando ustedes dan una retroalimentación efectiva a sus alumnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que ya se nos acabó el tiempo. No sé si disponemos de más tiempo, y Sí, si sí, tienen claro alguno... que sí. De todas formas, pusimos una horita para no abusar mucho de su tiempo, pero claro que sí, si ustedes están disponibles, no hay Si problema. tuvieran alguna otra duda, no sé, creo que lo del perfil de egreso no lo marcamos tanto, pero creo que es muy natural también la relación que existe entre los objetivos y el perfil y lo que se busca diseñar. O sea, no lo hemos dicho explícitamente, pero de manera implícita ha estado presente durante toda la capacitación, porque siempre es mirar al futuro, mirar a cómo queremos que esos alumnos se desempeñen una vez que egresan de este proceso de enseñanza o de este estudio de cierta unidad o de ciertos temas. Muy buenos días. Sí, maestro Rafael. Saludos, mucho gusto, Rafael Zúñiga, docente del programa de Derecho de la Universidad del SINU. De antemano, pues muchas gracias pues, por su
participación en el día de hoy, ha sido muy productiva. Tengo dos preguntas muy sencillas. En la bibliografía que he leído, en muchos apartes se tratan las competencias y aprendizajes y resultados de aprendizaje como sinónimos. En otras se les considera que las competencias pues hacen parte de resultados de aprendizaje. ¿Cuál sería la tendencia actual respecto de las competencias y resultados de aprendizaje? Y la segunda pregunta va encaminado, si los grados de resultados de aprendizaje al momento de redactarlos, habría que tener algún nivel, si va dirigido a pregrado o posgrado. Solo esas dos preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, con respecto a las competencias, es más complejo evaluar una competencia o valorar una competencia, hacer un resultado de aprendizaje para una competencia que para un contenido normal, porque las competencias van a abarcar conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y toma de decisiones con valores. Imagínense qué complicado es valorar si un alumno puede poner en marcha todo eso que aprendió, no solo aplicarlo, sino tomar decisiones con valores. O sea, es algo realmente complejo, ¿no? Bueno, complicado. Sin embargo, eso que ustedes tienen redactado a modo de competencias se puede traducir, por así decirlo, a cómo va a demostrar el alumno que domina esa competencia. En una competencia ya no nada más es que tenga la teoría o que sepa cosas, no, es que las ponga en práctica y que las ponga en práctica con ética, ¿no? O sea, así como que bien, de manera justa. Entonces, tenemos que diseñar resultados de aprendizaje que correspondan a esas competencias. Los resultados de aprendizaje no nacen con las competencias, son más viejitos, ¿no? Digamos, las competencias son más actuales, por así decirlo. Puede haber resultados de aprendizaje que vengan de otra teoría de aprendizaje o de otra, pues sí, de otra teoría psicológica del aprendizaje. Podríamos tener igual resultados de aprendizaje hasta para conductismo, ¿no? Hasta para, ¿no? Constructivismo. O sea, podemos tener resultados de aprendizaje para diferentes formas. Recuerden que las competencias, en este caso, se ve como la cuestión didáctica para llevar a cabo cierto proceso de enseñanza. No es el fin, es el medio, ¿no? Entonces, como medio podemos tener, como les decía, diferentes teorías. Pueden tener, como les decía ya, pues no sé, constructivismo, pues conductismo, positivismo, o sea, tenemos diferentes corrientes, ¿no? Y no importa la corriente, ustedes pueden diseñar resultados de aprendizaje porque siempre va a haber qué va a saber hacer el alumno después de pasar por ese proceso. El cómo lo voy a enseñar es a través de competencias. El cómo tiene que ver, influye, porque si yo los enseño de una manera, no los puedo evaluar de otra. Entonces tiene que ser congruente. Los resultados de aprendizaje tienen que ser totalmente así apegados, como lo había mencionado el maestro Busso, a esos contenidos que les estamos enseñando y a esa forma en que ellos lo aprendieron. Si lo aprendieron de manera eminentemente práctica, tiene que haber resultados que en donde el alumno de manera práctica demuestre que aprendió eso. Si nuestra asignatura, como les decía, es muy teórica, pues va a ser muy teórico también el resultado de aprendizaje y no tiene nada de malo que sea teórico, porque así es la asignatura. Sí hay temas muy áridos, que por más que queramos no llegamos a la aplicación. Lo que quiero es nada más que se aprenda esto de memoria. Piensen en un idioma, por ejemplo. Los primeros son verbos, ¿no? Listas de verbos y, no sé, tenemos que aprender mucho de vocabulario, cosas así. Eso es memoria. Si estoy dando un nivel A1 de inglés, bueno, pues es así, memoria, ¿no? Y poco a poco iré moviéndome a otros niveles cognitivos, pero al principio será así. Y con respecto, no sé si quedó clara la primera respuesta. ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias. Muy bien. Y con respecto a la segunda, ¿me puedes repetir la segunda? Al momento de ustedes explicarnos, nos hablaban de que tenemos que adaptarnos al lenguaje de los estudiantes a los que nos vamos a dirigir y tenemos que usar imaginación, ser hasta un poco didácticos. Ahora bien, ¿hasta dónde aplicar esta metodología? Depende del grado, si va dirigido a un pregrado, a una especialización, a una maestría. Sí, tenía que ver con eso. En ese sentido, sí es muy importante ubicar la población a la que se dirige ese programa o plan de estudios, porque siempre van a tener diferentes niveles de conocimiento, incluso niveles culturales, ¿no? Entonces, hay lenguaje técnico
que aunque sea básico ya deben conocer, por ejemplo, abreviaturas de centímetros, metros, litros, ¿no? En ciencias. A eso nos referimos mucho con el lenguaje, que el lenguaje que se use sea claro para el nivel educativo que tienen los alumnos. Porque si nosotros ponemos siglas, por ejemplo, de cosas que ellos ya no conocen como la URSS, digo, nuestros alumnos ya nacieron después de la URSS, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Todo eso ya no saben qué significa. Bueno, pues tendríamos que no utilizar esas siglas, sino ponerlas completas para que ellos puedan entender mejor lo que les estamos diciendo. Considerar que, aunque el nivel del lenguaje sea pobre, etcétera, ellos ya deberían dominar cierto lenguaje técnico, por así decirlo, cierto lenguaje científico, académico, y ese es el que hay que utilizar, porque estamos en una escuela, estamos en una universidad. Entonces, tendrán que dominar, hablarles en el idioma que tienen del nivel que tienen que tener. Si son principiantes, bueno, un lenguaje de principiantes, pero también si es un lenguaje más avanzado, si estamos hablando ya de posgrado, etcétera, ya podremos hablar de cosas más profundas y utilizar un lenguaje más complejo, precisamente porque ya deben tener ese perfil los alumnos. Ya no son principiantes, ya es un nivel más avanzado. Entonces ahí sí es importante considerarlo, ¿no? Ok, muchas gracias. Perdón, y nada más también considerar que quien elabore los resultados de aprendizaje tiene que ser alguien que esté involucrado con esos niveles. O sea, si van a elaborar resultados de aprendizaje de pregrado, tiene que ser un profesor de ese nivel. Si tienen que ser de un posgrado, tiene que ser un profesor de ese nivel, porque conoce el material que se va a trabajar. ¿Me explico? O sea, eso es algo muy, muy importante que no podemos perder de vista. Yo no puedo hacer un resultado de aprendizaje de algo que no conozco o que no manejo habitualmente, aun cuando sea mi área. Si es mi área, pero yo no he dado clases en ese nivel, no podría yo hacer el resultado de aprendizaje. Necesitaría que alguien que ha trabajado en ese nivel me apoye para poderlo hacer adecuado, como estaban comentando ahorita Eli, adecuado para el entendimiento de los alumnos, porque entonces ya sabría bien exactamente hacia dónde va. Yo puedo hacer un resultado de aprendizaje, por ejemplo, de pregrado para posgrado, si yo estoy en el pregrado con la intención de saber qué resultado de aprendizaje debe de manifestar el alumno para llegar al posgrado, porque es algo que vio conmigo. Sí, no sé si me explico. Pero tengo que estar involucrado, pues, en el proceso. Esto es cadena, no puede ser una situación aislada. Tenemos que estar involucrados directamente en el proceso. Entonces, insisto, si yo voy a hacer un resultado de aprendizaje de un posgrado, tengo que tener un vínculo con este posgrado. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Pues no sé si hay algo más. Nos mantenemos a sus órdenes, entonces, vía correo electrónico. Estamos, como les decía, para dudas así como muy concretas y puntuales, nos escriben y nosotros les contestamos sin ningún problema, pero si ya necesitan de un apoyo más oficial o más profundo sobre el planteamiento de sus resultados de aprendizaje, pues nada más sería como por vía oficial. Pero estamos para servirles, estamos a sus órdenes. Es un placer estar con ustedes. Licenciado Enrique y licenciada Eli. Queremos darle las gracias desde la universidad, desde el centro que nosotros tenemos de formación docente, darle las gracias por esta excelente conferencia, compartir con nosotros sus conocimientos. Y claro, ya tenemos el contacto con usted y el doctor Hernán para podernos comunicar en cualquier otra necesidad que tengamos. Ya tenemos ese contacto con ustedes. Les agradecemos mucho. Sabemos que ustedes tienen un centro especialista en lo que tiene que ver con evaluación y de pronto sí vamos a necesitar y estaremos en contacto con ustedes. Les agradecemos la participación, les agradecemos sus aportes y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Y a todos los participantes, a todos nuestros compañeros también, muchísimas gracias por su participación.
Que tengan buen día. Gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Igualmente, Estén hasta todos luego. muy bien. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Gracias por todo. Muchas gracias.